Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo. Una nueva entrega sobre otra de las grandiosas y estúpidas ideas las cuales medran en estos tiempos llenos de gente que piensa que está haciéndole un gran favor a la especie cuando lo único que está haciendo, a los únicos que les está haciendo un gran favor es a los que buscan acabar con ella. Lo que nos trae a colación es esta idea estúpida, como no podría ser de otra forma, de la libertad de culto. Básicamente, los defensores de esta idea dicen que las personas tienen derecho, curiosamente, una cosa sobre esto. Los mismos parásitos marxistas que claman y se escudan o arguyen a los derechos, no deja de resultar irónico que el propio Marx se oponía a la idea de derechos humanos por considerarlo una estructura de poder sustentada en una jerarquía en la cual había que haber un autor, tenía que haber una autoridad que ejerciese dichos derechos, lo cual, según desde toda su teología teleológica, este implicaba una forma de coacción a través de los ostentadores del poder, que serían los burgueses y los capitalistas, para con el proletariado. En cierta manera, Michel Foucault desarrolló esta idea con la idea de los ilegalismos, la cual no está equivocada. Los que ejercen el poder en estos tiempos lo ejercen de forma hipócrita. Es decir, te impongo esto mientras yo voy a hacerlo. Te impongo que no puedes hacer esto mientras yo voy a hacerlo. Naturalmente que mentar esto no quiere decir que, bueno, entonces apoyemos todo el marxismo. No, hasta un estúpido pasguato como Marx tiene un par de cosas que de hecho son verdad. Y no deja de resultar irónico la hipocresía que exuda de estas personas. Se escudan en unos derechos humanos que son de corte liberal y justamente por eso los criticaba Marx, porque la idea de derechos humanos es una idea liberalista, el cual considera estos derechos emanados de una especie de principios universales naturales, fundamentales, estructurales, ontológicos de la naturaleza. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Y justamente por eso los criticaba, porque él decía que bajo esta añagaza se ocultaba la verdadera función de los derechos humanos, que es la de fungir como una estructura de poder para oprimir a personas. No consideraría los derechos humanos como una estructura de poder para oprimir a personas, sino como uno de los tantos errores de pensamiento en los cuales hemos caído y de los cuales ya tenemos que empezar a librarnos porque implican una idea de una supuesta metafísica, la cual realmente no existe. Para sustentar los derechos humanos tenemos que sustentar a Dios y un liberal no cree en Dios. Es antitético la idea de un liberalismo cristiano justamente porque el liberalismo al defender una idea de autodeterminación absoluta niega cualquier deontología. Por lo tanto, que llamen a Kant deontológico o su imperativo categórico como deontología es simplemente ridículo. No puede haber deontología bajo el liberalismo justamente porque la única deontología posible dentro de este sistema de pensamiento es la deontología que viene desde el propio concepto de libertad, que es básicamente una negación de cualquier deontología excepto ese mismo principio. Es decir, el único principio deontológico del liberalismo es la negación de la deontología. Y ese es el único principio moral que puede sustentar sin caer en el relativismo. Porque fuera de eso, al considerarse cualquier forma de moral como un principio normativo, entonces estaría atentando contra la libertad de los organismos, lo cual es inaceptable para el liberalista. Entonces no deja de resultar irónico que los parásitos marxistas, que su propio el diácono de su religión haya se opuesto a la idea de derechos humanos, defiendan que las personas tienen como derecho la libertad de culto. Es decir, una forma de libertad construida bajo principios y preceptos liberalistas y que se fundamenta en la ontología liberalista, que al mismo tiempo parte de apoyantes del marxismo. Qué tiempos tan curiosos nos tocó vivir, ¿no? El problema con la idea de libertad de culto es que asume que
grupos que se forman o figuraciones de condicionamiento conductual que se forman alrededor de ciertas ideas bajo las cuales las personas hacen culto, no le imponen a los demás, este, no buscan imponerse a los demás, lo cual es ridículo. Hay cultos como el ateísmo, por ejemplo, que nacen exclusiva y únicamente con la finalidad de imponerse al resto de personas porque su naturaleza deriva justamente de una oposición a una idea que de la cual busca acabar. Una vez leí un comentario muy estúpido que decía, el ateísmo no es antiteísta. Bueno, entonces eso quiere decir que puede haber ateos que crean en Dios. Y tal vez, aunque lo dudo mucho, se refería a la idea de que el ateísmo no se opone al culto a dioses, lo cual no tendría sentido. Porque si tú vas a defender una idea cuyo núcleo ontológico es la negación de la existencia de un dios, porque y al mismo tiempo una construcción estructural fundamental de la naturaleza que parta desde la negación de la existencia de un dios, ¿por qué entonces tú defiendes esa idea y al mismo tiempo dices que hay gente que puede construir una ontología sustentada en la existencia de Dios? Y no solo eso, sino pregonarla y promoverla. Esto proviene de otra vez, ya algo que ya había comentado. No hay seriedad ontológica en estos tiempos. ¿Por qué? Porque, como bien lo mentó Gilles Lipovetsky en La Era del Vacío, vivimos en una generalizada un generalizado proceso de personalización. Él básicamente dice que el proceso de personalización es una estrategia capitalista bajo la cual los productos se personalizan a las personas, este, para que estos se adapten a las necesidades artificiales que les crean los propios capitalistas usando la propaganda. Ya esto tan atrás lo había mentado Bernays, justamente el cambio de la venta de productos a la propaganda de productos que él menta es justamente el comienzo de este proceso de personalización. Pero de lo que se queda corto Lipovetsky es en mentar que este proceso de personalización no se limita a la percepción de las personas ni a los productos, sino que estamos viendo también que las ideologías y las ontologías en este tiempo están sustentándose también en una personalización de las ontologías que pierden totalmente su seriedad y su coherencia interna, como estamos viendo. ¿Cómo compatibilizas liberalismo y marxismo? Para compatibilizar eso tienes que vivir completamente en una contradicción irreconciliable. Y vemos esto ¿por qué? Porque estas personas quieren compatibilizar lo que les gusta de una ideología con la ideología principal a la cual se han adscrito. Así, por ejemplo, tenemos a deterministas que mentan que porque el determinismo fuerte es demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado ominoso y oscuro, pues vamos a aminorarlo un poco. Asimismo, esta clase de personas, como así no lo van a admitir nunca, de igual forma, porque son unos hipócritas, para empezar son marxistas. Ser marxista y no ser hipócrita es imposible. Estas personas, como ven cosas que les gustan de otras ontologías, entonces lo que hacen es tomarlas e integrarlas y hacerlas pasar como que forman parte únicamente de una ontología, creando una suerte de compatibilismo el cual no resiste al mínimo análisis riguroso. Todo esto porque los señores marxistas viven irónicamente bajo el proceso de personalización capitalista, el cual acusa a Lipovetsky, el que se estaba promoviendo desde los 70s, pero realmente de los 60, 70, pero realmente desde los 20, desde comienzos del siglo anterior, podemos ver esta tendencia a personalizar los productos y ya viene evidenciado esto en la propaganda de Edward Bernays. Entonces, como la seriedad no existe en el mundo intelectual y
se crean ontologías según le parezca a las personas, en esto deriva esa clase de contradicciones irreconciliables. De hecho, también en programas académicos como en la psicología, por ejemplo, que el modelo predilecto de enseñanza de las universidades no es el modelo cognitivo-conductual, sino es el modelo holístico, el cual básicamente versa en tomar cosas de quien sea y de donde sea y por fuerza compatibilizarlas o hacer que parezca una compatibilización cuando lo único que es tomar conocimientos producidos por otras escuelas y subsumírselos a las de otras escuelas. Así, por ejemplo, subsumimos las teorías de aprendizaje conductistas a las teorías de aprendizaje cognitivistas. O subsumimos los procesos de aprendizaje conductistas y cognitivistas al psicoanálisis, que más que al psicoanálisis habría que decir a la psicodinámica, que ahí no mucha gente sabe que el psicoanálisis es una metodología de análisis y de estudio de la conducta, que está sustentada en una ontología sobre la conducta que se llama psicodinámica. No es la misma cosa. Entonces, estas personas, al no tener seriedad con su ontología y vivir en los caprichos capitalistas que tanto desprecian, terminan defendiendo esta clase de ideas que no tienen ninguna clase de sentido. Primero que nada, porque la propia noción de libertad de culto no tiene sentido. Porque si yo soy libre de cultizar a lo que sea, entonces eso quiere decir que yo soy libre de crear un culto cuyo núcleo ontológico sea el de la imponerle mi culto a otras personas. Estas personas te van a decir no, no, porque no puedes imponerle el culto a nadie porque se atenta contra sus derechos. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de libertad de culto si yo no puedo hacer lo que sea? Ahí es donde te meten, irónicamente, la definición más liberalista de libertad, la cual es libertad pero con responsabilidad. Así retomando un argumento sofístico que desarrolla Gorgias en la retórica de Platón, el cual, cuando Platón le refuta las ideas que Gorgias tiene sobre la retórica, ¿qué dice Gorgias? La retórica sí es un discurso, pero tiene que hacerse con justicia. Cuando defendemos esa clase de ideas, lo que estamos diciendo es que si no adjetivamos justicia a retórica, entonces la retórica no tiene nada de justa si no se la adjetivamos, lo que hace entonces de la retórica algo malo. Lo mismo pasa con la libertad. Cuando decimos libertad pero con responsabilidad, entonces decimos que libertad no tiene responsabilidad si no se la adjetivamos, lo cual es coherente porque el liberalista defiende la idea de libertad como autodeterminación absoluta. Entonces aquí caemos en una somera contradicción y al mismo tiempo, si yo tengo libertad de culto, ¿puedo cultizar a los capitalistas, por ejemplo? ¿Puedo hacer un culto al capital, como por ejemplo hacen los burgueses, según estos parásitos marxistas? ¿Puedo yo hacer un culto cuyo dogma central sea oponerse al proletariado, no siendo uno proletariado y no siendo burgués? Esta idea de libertad de culto no es más que dos cosas. Uno, la hipocresía y la falta de seriedad y rigurosidad ontológica que exuda, que hiede de estos tiempos desde el prostíbulo por antonomasia, que es la academia saturada de parásitos intelectuales. Y dos, también refleja la generalizada hipocresía de las ideas que están defendiendo. Porque otorgarles a estas personas el beneficio de la duda de que no saben lo que están haciendo sería bastante estúpido de nuestra parte. Como en el arte, ningún sistema de pensamiento es coincidencial. Estos sistemas de pensamiento son paradójicos porque buscan justificar la hipocresía de los que los producen. Digo, si cómo no va a ser hipócrita un marxista que tiene tenis de Balenciaga y camisas de Gucci, como por ejemplo Diego Rusarín. ¿Cómo no puede vivir un marxista de esa manera y no ser un hipócrita
¿cómo al mismo tiempo puede decirse marxista y defender los derechos humanos y peor aún, la idea liberal de libertad? Que es básicamente vas a ser libre según te lo digamos. Lo que dijo Jean-Jacques Rousseau. Déjenlos ser lo que quieran que sean, lo que quieran ser y que ya nosotros luego nos encargaremos de que sean lo que nosotros queramos. Esa es la idea de libertad que de hecho están pregonando. Y el problema con esta idea paradójica de la libertad de culto es que está justamente diseñada para ser hipócrita. Porque, por ejemplo, me dicen que puedo cultizar lo que sea siempre y cuando no pueda cultizar lo que sea. Si yo quiero hacer un culto de los capitalistas para promover y pregonar a los capitalistas, me van a decir que no puedo hacer eso. No, que yo tenía libertad de culto. Y eso es debido a que estas ideas de libertad, de hecho vas a ser libre según yo te lo diga. Me parece que aquí es pertinente leer una excelente cita del libro Contra el Humanismo de Félix Duque. Dice Félix Duque, solo que tras el estrepitoso fracaso en la práctica del llamado socialismo real, las ya viejas proclamas de una religión humanista han vuelto a surgir con fuerza, con su advertencia de que la doctrina, de credo bien nebuloso y disuelta por entre una multitud de pequeñas o sectas o células humanistas confederadas, no deberá jamás subvertir el objetivo superior de hacer frente a las necesidades humanas en el aquí y ahora, como proclama Frederick Edwards, director ejecutivo de la American Humanist Association, en su ya citado panfleto del 89, What is Humanism?, traducido ¿qué es el humanismo?. Tácitamente, Edwards aboga por la fusión del humanismo religioso y del secular, mediante la absorción de este por aquel. De manera más aguda aún que en el positivismo, se reconoce el valor emocional y de cohesión social de la religión, pero se despoja a esta de toda substancia y corpus dogmático, o, más bien, se toleran las diferencias entre las diversas confesiones siempre que el objetivo de la religión sirva a la gente, dicho así porque está en mayúsculas, siga prevaleciendo, como en el caso de Comte. También aquí se proponen santones laicos, presididos, como no podría ser menos, por Prometeo y Sócrates, y se premia a hombres sabios como modelos de la humanidad avanzada. A nivel individual, claro está. A nivel mundial, la ONU será elevada al nivel multifacético de representante de la humanidad, mientras que el mediador estatal vendrá dado por los propios Estados Unidos de América, los promulgadores del nuevo orden mundial y protectores de lo humano. 4 son los pilares de este novísimo humanismo que se presenta a sí mismo como la síntesis superior y la articulación final de todo este movimiento histórico. La ciencia moderna, que sustituye así con ventaja a los estudios clásicos, los principios democráticos como garantes de una constitución republicana en sentido lato, los derechos humanos, que naturalmente toleran la existencia de las confesiones religiosas tradicionales con su creencia en un Dios trascendente y en la vida post-mortem, siempre y cuando que estén subordinadas a estos derechos, y, por último, la libertad de investigación, custodio y garantía de la pervivencia y fomento de los otros factores. Cierro cita. Me parece que la hipocresía, por ejemplo, que despliegan los humanistas y toda la clase de incoherencias estúpidas fundamentadas en utilitarismo, ¿cómo podríamos llamarlo? En el personacional. No se me ocurre. El principio de personalización mentado por Lipovetsky y en el liberalismo justamente son el núcleo ontológico de esta libertad de culto. Sobre todo la parte en la cual subsume a las religiones a trabajar bajo esos derechos. Hay un filósofo francés, creo que era Jacques Maritain, si no recuerdo mal, honestamente no recuerdo muy bien, el cual decía una frase que va perfecto con todo esto. Podemos todos estar de acuerdo con estos derechos humanos siempre y cuando no se nos pregunte sobre sus fundamentos. En este caso, estas personas me dicen lo mismo.
Tú eres libre de ser un cultista de lo que quieras, siempre y cuando no me preguntes sobre los fundamentos de dicha libertad. Así pues, yo te voy a decir, actuando ellos como la autoridad directora de qué puede cultizarse y qué no, si tu culto es admisible o no según la doctrina fundamental bajo la cual están establecidos, que es la libertad. Libertad con responsabilidad, evidentemente. Porque si no le adjetivamos la responsabilidad, entonces carece de sentido. Y naturalmente, como esta idea proviene de parásitos marxistas, responsabilidad según qué? Responsabilidad según la conciencia de clase de las personas, que básicamente limitarían una cantidad gigantesca la clase de cosas a las cuales uno le puede rendir culto, o responsabilidad según el partido, que básicamente eso es lo que parece ser, solo que el partido se lo arrogan ellos y lo interiorizan dentro de su persona para así ellos poder determinar qué es lo que se le puede rendir culto o no. Y lo más insultante de esta idea es que no asume que los cultos son inocentes y de alguna manera existen aislados del resto de personas, no entendiendo, lo cual no deja de resultar irónico otra vez, que al provenir esto de parásitos sociologistas sean los que menos pareciesen entender las dinámicas de beligerancia figuracional antes mentadas. Hay grupos cuya única existencia reside en el hecho de oponerse y en acabar con otras personas, como en el caso del ateísmo, que busca acabar con las visiones teístas del mundo. Los marxistas, cuyo único kit existencial es acabar con el capitalismo y llevar la dictadura del proletariado después al socialismo y después al comunismo. O los liberalistas, cuyo único kit existencial es el de arramblarse absolutamente todo y así capitalizar y monetarizar no, y monetizar absolutamente todo aspecto de la existencia humana, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que los grupos los crean hombres y los hombres tienen ideas, digo, citando a Gustavo Bueno, pensar es pensar contra alguien, aunque no estoy tan de acuerdo con eso, porque pensar no es solo implica pensar contra alguien, sino implica pensar para mí también y por mí. Bueno, básicamente lo que mentaba Thomas Kuhn sobre cómo de hecho funciona la ciencia, que los científicos están más interesados en demostrar lo que ellos piensan como verdadero que en de hecho demostrar, que en de hecho falsear sus investigaciones. Con eso de falseado tomado de la doctrina falsacionista ingenua de Popper. Cuando yo pienso, pienso por mí primero y después contra otras personas. Es decir, pienso para justificar mi postura y después de esa justificación busco oponerme a otras personas. Entonces, ya que todas estas ideas carecen de cualquier clase de sentido, y sobre todo estas ideas de libertad, que básicamente son libertad según lo digamos nosotros, habría que recurrir a Lenin. Vaya pues, curiosamente ellos son los marxistas y quienes de hecho quien es coherente con lo que pensaron soy yo, y eso que detesto a los putos parásitos marxistas. Te retomemos lo que dijo Lenin, por ejemplo. ¿Libertad para qué? Esto es simplemente ridículo, por Dios. Entonces toda esta idea termina como una parafernalia política en la cual cae a la perfección en lo que Rob Henderson llama luxury beliefs, o creencias de lujo o creencias lujosas o algo por el estilo. Básicamente, Rob Henderson menta que estas luxury beliefs o creencias de lujo o creencias de estatus son una clase de creencias las cuales hipócritamente defienden las clases bien acomodadas, como son los intelectuales, como son los académicos, los técnicos de ciencia, los especialistas y vaya pues la gente que tiene mucho dinero, que defiende hipócritamente para verse bien a los ojos de las clases inferiores en un aspecto económico,
y así obtener su apoyo y aprobación, mientras ellos viven de una forma totalmente separada, desapegada y opuesta de lo que están oponiendo, de lo que están proponiendo. Lo cual se refleja perfectamente en, por ejemplo, si yo le dijera a Rusarín, si yo quiero hacer un culto de los capitalistas, me va a decir que no, pues no, que yo tenía libertad, pues, y al mismo tiempo, el mismo que defiende esta idea y que es marxista, está viviendo en los buenos, en la muy bien acomodado allí en San Pedro. Por lo cual, esta idea no solo es un luxury belief que estúpidamente, como buenos idiotas útiles, las clases inferiores promueven, sino que las clases superiores pregonan solo para verse bien y obtener réditos políticos y también jerárquicos en las estructuras, en las figuraciones de condicionamiento conductual. Por lo cual, no. No creo en esa mierda de libertad de culto porque es una estupidez y al final del día yo no voy a permitir. Pero yo no tengo problemas en decirlo claro. Yo no voy a permitir que la gente haga cultos de lo que sea. Culto, el único culto permisible es el culto a Dios. Y quien no se alinee con eso pues va a tener que pagarlas muy caro. Y a diferencia de ellos que para ellos, libertad de culto es libertad de culto según Marx. Bueno, ya vimos que no tan según Marx, pero más según yo. Este, no solo no pregonan, ni siquiera parecen creer en lo que escupen a las personas, lo cual no nos sorprendería, porque, bueno, los marxistas en este tiempo parecen más mercadólogos que los propios liberales, sino que al mismo tiempo ellos tampoco defienden que se pueda cultizar absolutamente cualquier cosa y lo más importante de todo, tampoco defienden esa supuesta idea central de la libertad de culto, que es la de tú puedes creer en algo pero no se lo impongas a otro, porque justamente ellos cultizan el marxismo y buscan imponérselo a otras personas a través de ejercicios propagandísticos, a través de un proceso de indoctrinamiento y adoctrinamiento, y sobre todo la propia existencia de su ideología versa justamente en una beligerancia para nada disimulada contra el capitalismo. Ahora resulta que vamos a existir los marxistas y los capitalistas y los liberales, todos ahí tomándonos de las manos según las ideas que pregonan estos idiotas. Es basura política, parafernalia inútil y al final del día ni los que la pregonan creen en ella, como justamente es con todas estas creencias de lujo que bien menta Rob Henderson. Dicho todo esto, yo no voy a ser un hipócrita, porque yo no creo que se pueda cultizar o se deba cultizar cualquier cosa. Y ellos tampoco, pero ellos te lo venden como si de hecho quisieran que fuese así. Nos estamos viendo y no repliquen ideas estúpidas. Por favor, gente.